¿Sabías que al igual que existe una ley de conservación de la materia, también existe una ley de conservación de la energía? Que nos dice que la energía no se queda ni se destruye, solo se transforma de un tipo de energía a otro. Hola, soy Oscar Reyes y me da mucho gusto saludarles. En el video del día de hoy voy a hablar acerca de los procesos termodinámicos. Recordarás de videos pasados que ya hemos mencionado que el calor es un tipo de energía. Y esta energía se transfiere de un objeto a otro. Esta energía la percibimos comúnmente como un aumento en la temperatura. Y la dirección de esta transferencia siempre va a ser de los objetos que tienen mucha temperatura a poca temperatura. Debido a que la ley de conservación de la energía nos dice que la energía se puede transformar en diferentes tipos de energía, puede existir el caso que la energía calorífica o el calor se pueda transformar en energía mecánica o movimiento, es decir, transformar calor en movimiento. La ciencia que se encarga del estudio de esta transformación se llama termodinámica. Cuando hablamos de un proceso termodinámico, estamos hablando generalmente de un proceso que transforma calor en algún trabajo. Los primeros estudios de termodinámica dieron como resultado los primeros motores de vapor, que transformaban el calor del carbón en movimiento de algún medio de transporte. A continuación voy a hablar acerca de las diferentes formas en las que se puede clasificar un proceso termodinámico. Un proceso adiabático es un proceso termodinámico donde no va a existir un intercambio de calor entre el sistema y sus alrededores. Con sistema me quiero referir al conjunto de elementos que tienen una interacción en común. Vamos a poner un ejemplo donde se lleven a cabo estas condiciones que mencionamos. Imaginemos un termo que usamos para guardar nuestro café o alguna bebida caliente o fría. Supongamos que le adicionamos agua hirviendo y al mismo tiempo le ponemos 2 hielos y lo tapamos. Existirá una transferencia de calor desde el agua hirviendo hasta los hielos. Sin embargo, esa transferencia de calor va a ser nada más dentro del termo, es decir, dentro del sistema. Idealmente, el calor no va a salir del termo e igualmente no va a entrar calor del exterior hacia el termo. Eso vendría siendo un proceso adiabático. Un proceso adiabático lo podemos representar con la siguiente fórmula. Un cambio en el trabajo va a ser igual a menos un cambio en la energía interna. Hay que recordar que todos los objetos que están a nuestro alrededor, ya sean líquidos, sólidos o gaseosos, están compuestos por partículas y estas partículas están en constante movimiento entre ellas. Entre más movimiento, más energía, es decir, más energía interna. La energía interna, al igual que el trabajo, podemos medirlo en joules o julio, es exactamente la misma unidad. Sin embargo, también podemos usar otra unidad, es decir, podemos transformar los joules a calorías. Un proceso isobárico es un proceso termodinámico donde todas las variables pueden cambiar excepto la presión, es decir, la presión se mantiene constante. ¿A qué me refiero? Que la presión no va a aumentar, no va a disminuir. Sin embargo, otras variables como la temperatura o el volumen sí pueden cambiar, sí pueden aumentar o sí pueden disminuir. Un ejemplo de este proceso que podemos usar en nuestra vida cotidiana y que cumple con estas condiciones es cuando calentamos agua en nuestra cocina. Si permanecemos en nuestra cocina, la presión atmosférica, es decir, la presión del aire que está encima de nosotros, a lo largo de todo el proceso siempre va a ser la misma, no va a cambiar si no nos movemos de ese lugar. Sin embargo, dentro de nuestra cocina, el agua sí va a aumentar su temperatura, va a haber un cambio, una temperatura inicial y una temperatura final. Este aumento de la temperatura puede producir también un cambio de volumen, ya que una cantidad del agua se puede evaporar. Entonces, en este proceso, la presión del aire nunca cambió, sin embargo, el volumen y la temperatura sí cambiaron. Una de las fórmulas con la que podemos representar un proceso isobárico es la siguiente. Trabajo o cambio en el trabajo es igual a la multiplicación de la presión por el cambio de volumen. Hay que recordar que un cambio, en este caso cambio de volumen, lo representamos como el volumen final menos volumen inicial. En este caso, el trabajo lo estamos representando en unidades de Joule, la presión en unidades de Pascal y finalmente el volumen en unidades de metro cúbico.
Un proceso isobárico lo podemos representar con la siguiente gráfica. Podemos ver cómo en el eje de las X está representado el volumen y en el eje de las Y está representada la presión. Podemos ver que P es la presión que nunca cambia, de hecho se representa como una línea horizontal. Y podemos ver también cómo el volumen sí cambia de un volumen 1 a un volumen 2. Esta área sombreada nos va a representar el trabajo que va a ser producto de un proceso isobárico. Pasemos al siguiente proceso, el proceso isocórico, o más fácil de recordar como isovolumétrico. Como su nombre lo indica, este es un proceso termodinámico donde todas las variables pueden cambiar excepto el volumen. Un ejemplo que cumple con estas condiciones es cuando estamos en la cocina calentando o cocinando un alimento en una olla express. Ya sabemos que estas ollas se cierran casi herméticamente y al momento de calentarlas aumenta la temperatura y también va a aumentar la presión interna dentro de estas ollas. De hecho, hasta se escucha cómo empieza a aumentar con ese peculiar sonido de psss. Ok, entonces tenemos un aumento de temperatura, un aumento de presión. Sin embargo, a lo largo de todo ese proceso, el volumen de la olla siempre va a ser el mismo, no va a cambiar. Una forma en la que podemos representar un proceso isocórico o isovolumétrico es un cambio en el calor va a ser siempre igual a un cambio en la energía interna. En este proceso entonces todo el calor o la energía térmica que sea absorbida por el sistema se va a incrementar en su energía interna. Ambas variables las podemos medir en Joule o también en calorías. Pasemos finalmente al último proceso, el proceso isotérmico. Como su nombre también lo indica, es un proceso termodinámico donde la temperatura permanece constante. Un ejemplo que cumple con esta característica es cuando estamos horneando un pastel. A lo largo de todo el proceso de cocción, la temperatura siempre se va a mantener igual dentro del horno. Sin embargo, el volumen de la masa va a cambiar conforme se vaya transformando en pan. Un proceso isotérmico lo podemos representar con la siguiente fórmula. Cambio en el trabajo va a ser igual a un cambio en la energía calorífica o calor. Estas dos variables, hay que recordar, la podemos medir en julios, joules o calorías. En este caso, toda la energía absorbida, es decir, todo el calor que se absorba por un sistema, se va a transformar en un trabajo de salida. Por esta ocasión esto ha sido todo. Quiero agradecerles bastante por haber visto este video y espero que la información aquí presentada les sea de utilidad. Si piensan que fue así, los invito a considerar suscribirse. Recuerden que en la parte de abajo voy a estar dejando las referencias que usé para hacer este video. Quiero dedicar también este video especialmente a Jocelyn y Natalie del tercero del Henry. Sigan echando muchas ganas a la escuela. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.